¿Te has preguntado alguna vez en qué consiste el ritual cambio de vida? En la religión del palo, este procedimiento espiritual se utiliza para cambiar la vida de una persona y se realiza por medio de un muñeco de trapo. Pero, ¿sabías que existe una variante conocida como intercambio de vida? En este caso, se intercambia la vida de una persona mayor con la de un miembro de la casa de palo. ¿Casualidad o algo más? ¿Qué hay detrás de este misterioso procedimiento? En este podcast exploraremos el mundo del cambio de vida en la religión del palo mayombe quimbisa y cómo se utiliza para burlar a la muerte. Recuerda, este procedimiento solo debe ser realizado por personas con experiencia y conocimiento en la religión del palo, ya que si se hace de forma incorrecta, podría tener consecuencias negativas para la persona. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. ¿Qué es un cambio de vida? Como su nombre lo indica, se trata de un procedimiento espiritual que se utiliza para cambiar la vida de una persona. Por lo general, este cambio de vida se realiza por enfermedad, y en algunos casos, se hace un intercambio de vida con otra persona. Hay dos variantes más a este tipo de trabajo espiritual. El primero y más usado es el intercambio de vida, que es muy similar al cambio de vida, pero en este caso se utiliza a una persona para intercambiar la vida del tata mayor con algún miembro de la casa de palo. Es más común de lo que piensas que un tata mayor lo haga para prolongar su vida unos cuantos años más. No sé si han escuchado que algún tata mayor está enfermo, casi a punto de morir, y de la noche a la mañana se recupera, y a los días muere alguien miembro de la casa de palo que estaba sano, vigoroso y fuerte. ¿Crees que sería casualidad o algo allí sucedió que nosotros desconocemos? Por ello, cada vez que un tata mayor se enferma o es de una edad muy avanzada, los ahijados de confianza suelen mantenerse un poco alejados, porque pueden ser víctimas del propio Nfumbi mayor. La otra variante no la voy a mencionar acá porque es secreto de palo. El ritual de cambio de vida en palo mayombe es un ritual que busca ayudar a una persona a superar dificultades y cambiar el rumbo de su vida. Este ritual se realiza con la ayuda de un tata inganga o una yaya inganga, que son los sacerdotes de la religión. El ritual comienza con una consulta para determinar qué es lo que está causando los problemas en la vida de la persona y qué se necesita hacer para resolverlos. Una vez que se han identificado los problemas, el tata o la yaya inganga preparan una serie de elementos y herramientas que se utilizarán durante el ritual. Entre estos elementos se encuentran hierbas, velas, polvos, piedras, huesos y otros objetos sagrados que se consideran poderosos en la religión. Se invoca a los empungos y a los muertos para que asistan al ritual y se les ofrece sacrificios y ofrendas. Durante el ritual, el tata o la yaya inganga hacen uso de sus conocimientos y habilidades para manipular los elementos y herramientas sagradas de manera que ayuden a la persona a lograr su objetivo. También pueden hacer uso de cantos, rezos y oraciones para atraer la energía positiva y alejar lo negativo. Una vez que se ha completado el ritual, se espera que la persona experimente un cambio positivo en su vida y tenga un nuevo comienzo.
Es importante recordar que el cambio de vida no es algo que se produzca de la noche a la mañana, sino que puede requerir tiempo y trabajo continuo por parte de la persona involucrada. Veamos un ejemplo de un cambio de vida donde se usa como elemento principal un muñeco. Para hacer este procedimiento se busca o se hace un muñeco de trapo, según el sexo de la persona a la que se le va a hacer el trabajo. El muñeco lleva por dentro el nombre y apellido de la persona, su fecha de nacimiento y algo que le indique su muerto de la enganga. Una vez hecho el muñeco, se busca una jícara grande donde quepa cómodamente el muñeco, se consiguen 2 pollos, y se pone la jícara delante de las prendas o de la entidad que está encargada de este bilongo. La persona a la que se le hará el trabajo se arrodilla delante de las prendas y de la jícara donde está el muñeco, y se sacrifican los 2 pollos. El primer pollo se le da a la prenda, y el segundo pollo se lo da a la jícara y en la nuca de la persona. Mientras se le da los pollos, se le dice que le quite lo que tiene la persona y le dé una vida nueva. Después, se le echa agua de humiero de palo en la nuca, con miel de abejas y se le limpia. Luego se hace un rompimiento de la persona, es decir, se rompen unas ropas viejas sudadas por la persona con anterioridad y se entierran en el cementerio junto con el muñeco. Si la prenda indica que no se debe enterrar en el cementerio, se le pregunta a dónde se debe enterrar. Es importante aclarar que este procedimiento solo debe ser realizado por personas con experiencia y conocimiento en la religión del palo, ya que si se hace de forma incorrecta, podría tener consecuencias negativas para la persona. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.